Personas recluidas en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales, Varonil Norte, y sus familiares podrán realizar los trámites que necesiten a través de los kioscos de servicios digitales para personas privadas de la libertad. Así lo presentaron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Asael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. El objetivo es usar la tecnología para transparentar y brindar un trato digno a los reclusos y sus familiares, para trámites como visitas familiares y la actualización del carnet de visita, visita íntima, cambio de actividades e incentivos, así como combatir la corrupción. De tal manera que ya no tengan que dar dinero para poder registrar a sus familiares que vienen a visitarlos. De tal manera que quede claro desde afuera quiénes son esos familiares y no haya ningún problema. En una primera etapa, los kioscos se han instalado en el Reclusorio Norte y antes de finalizar el año abarcarán el Reclusorio Oriente. La meta es instalar kioscos en todos los centros de ejecución de sanciones penales de la Ciudad de México. Tengo la certeza que en un futuro cercano los kioscos podrán ofrecer más de 70 trámites que realizan de manera cotidiana en los centros penitenciarios, agilizando y transparentando su solución. Los kioscos cuentan con personal capacitado de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes ofrecen apoyo para el registro de familiares que deseen el acceso a las visitas y estarán brindando atención en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, indicó la mandataria capitalina. Enrique Muñiz, 21 Noticias.